Hermanos, que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de vosotros. Amén. A cada uno de nuestros amigos oyentes. Bien, mis hermanos, vamos a estar en el libro de Isaías, capítulo 48, versículo 10. Isaías 48, 10. Si lo encontró, me dice un amén para leerlos todos unánimes. Isaías 48, 10. Amén. ¿Ya lo encontraron? ¿Ya estamos todos juntos? Isaías 48, 10. La palabra de Dios la leemos honrando al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, un solo Dios, y dice así: He aquí te he purificado y no como a plata, te he escogido en horno de aflicción. Lo leemos una vez más. He aquí te he purificado y no como a plata, te he escogido en horno de aflicción. Amén. Vamos a estar elevando una oración, mis hermanos. Padre Celestial, bendito y alabado sea tu nombre, Padre eterno. Dios mío, gracias por este día de culto de ayuno, Señor. Sigue ungiendo ahí nuestros estómagos, Padre Santo, Dios mío. Tu palabra va a ser expuesta, Padre bendito, que no sea palabra de hombre, sino usted usándome como instrumento de sus manos para la gloria y honra de tu santo nombre, oh Jehová. Ilumine vuestras mentes, vuestros corazones, Señor, lo que usted nos quiera hablar a cada uno de nosotros en esta hermosa tarde, Padre eterno. Y todo se lo pide en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos. El texto principal de esta tarde, amada Iglesia del Señor, es Isaías 48, 10. Donde dice: He aquí te he purificado y no como a plata, te he escogido en horno de aflicción. El tema de hoy es el horno de refinación de Dios. Aquí en este texto bíblico de Isaías 48, 10, vamos a seleccionar 5 palabras para poder entender un poco más lo que el Señor nos quiere hablar mediante sus sagradas escrituras. Estamos en Isaías 48, 10, mis amados hermanos. Purificado, plata, escogido, horno y aflicción. Purificado sabemos que es hacer perfecta o mejor una cosa, quitar algo malo, limpieza. Plata, conocemos que es un mineral natural de metal brillante. Escogido, la palabra es seleccionado, elegido, selecto, y en el sentido bíblico, una persona elegida por Dios entre una multitud. El horno, sabemos que el horno que conocemos hoy en día en las cocinas, en nuestros hogares, es un aparato metálico cerrado que sirve para cocer alimentos con ayuda del calor, que puede ser eléctrico a gas, donde las amas de casa hornean un pastel. Pero en el sentido bíblico, el horno va a ser un lugar donde Dios nos va a probar a usted y a mí. Y aflicción es tristeza, sufrimiento, dolor, pena, un estado temporal que usted y yo pasamos cuando pasan diversas razones o circunstancias alrededor de nuestras vidas. Antes de empezar a desglosar Isaías 48:10, vamos a hacer un pequeño preámbulo para ver de qué se trata el capítulo 48 de Isaías, que tiene como prefacio: Dios reprende la infidelidad de Israel. Sabemos por medio de la palabra, la historia de Israel, que Israel era un pueblo elegido por Dios, y que según relatos bíblicos hemos visto la gloria de Dios sobre este pueblo de Israel, que sacó a ese pueblo de la esclavitud de Egipto. Sabemos que Dios los ayudó, les dio de comer, les dio de vestir mientras estaban en el desierto, obtuvieron muchas victorias en las guerras y que Dios estaba siempre con ellos. Pero en el capítulo 48, mi amado hermano, dice que Dios reprende la infidelidad de Israel. Dios estaba con ellos. Era su pueblo especial, su pueblo elegido, su pueblo selecto. Ellos vieron las maravillas, las obras que Dios hizo en cada una de sus vidas. Veamos qué sucede. Dios veía
que era un pueblo desobediente, un pueblo rebelde, un pueblo idólatra, que querían seguir haciendo lo que ellos querían. En pocas palabras, como muchos dirían, lo que a ellos les da la gana. Pero ellos sabían que existía un Dios vivo, sabían que existía un Dios grande que los liberó de esa esclavitud del faraón, que los sacó de Egipto y que estaban vagando por un desierto, pero ellos querían una vida cómoda. No querían pasar el proceso por el cual Dios estaba preparando al pueblo de Israel. Decían que andaban con Dios, pero no lo estaban, porque los frutos dicen otras cosas. Sus acciones demostraban otras. Sabíamos por medio de la palabra que el pueblo de Israel murmuraba, que el pueblo de Israel llegó a criticar, llegó a hablar mal. Querían comer buena comida, que carnes, que frutas a lo mejor exóticas, y no se conformaban solamente con el maná que Dios daba del cielo. Entonces, mis amados hermanos, sabemos que Dios amaba y ama a Israel, que tuvo misericordia de ese pueblo rebelde, que a pesar de que ellos no le obedecían a Dios, a pesar de que Dios veía la actitud de ellos en aquellas personas que desobedecían una y otra vez, Él pudo haber destruido a Israel, pero no lo hizo. Imagínense, Dios tratando con el pueblo de Israel tanto tiempo, y Él en un momento pudo haberse cansado y decir: Israel desaparece, chasqueando los dedos. En este momento mueran todos. Quizás parafraseando, a lo mejor hubo un momento que Dios se arrepintió, pero no. Sabemos que nuestro Dios es grande en amor y misericordia. Eso lo podemos ver en Isaías 48:9, que Él no destruyó a Israel por amor, que Dios contuvo su enojo, que no los aniquiló, que ni los destruyó. Dios sabía que Israel era un pueblo muy difícil, muy complicado, que por más que ellos veían las maravillas que Dios hacía, que por más que veían los prodigios, a pesar de que ellos pudieron palpar, ver ahí en persona, en real, la presencia de Dios, que pudieron ver todas esas grandezas que a lo mejor uno de nosotros hubiese querido ver y no sabemos si también hubiésemos creído. Ellos tenían en su corazón arraizado la idolatría y costumbres de Egipto. No querían seguir avanzando, sino que ellos seguían viendo hacia atrás, porque querían una vida buena y una vida cómoda. Pero Dios vemos que les estaba haciendo pasar por un proceso de pruebas. Y les repito una vez más, que Dios contuvo su enojo. Eso lo puede ver en Isaías 48:9. Por eso Dios reprende a Israel en este capítulo 48 por ver la desobediencia y la infidelidad de Israel. Podemos ver también a través de la palabra que Dios tenía grandes cosas para su pueblo. A lo mejor muchas cosas no fueron escritas. Sabemos que Dios, cuando tiene un propósito, lo hace de muchas formas, de muchas maneras. Sabemos que uno de los objetivos de Dios era que ellos entren a la tierra prometida. A lo mejor había algo más, una bendición. A lo mejor había algo más allá que no fue escrito en la palabra del Señor, porque Dios da muchas cosas a la vida de sus hijos. Pero ellos no lograron alcanzar aquello ni entrar a la tierra prometida. Sabemos que fueron sus descendientes. Ahora, el tema de hoy es la refinación, el horno de refinación de Dios. ¿Qué es la palabra refinación, mi amigo? La palabra refinación es de refinar, o sea, limpiar, purificar, perfeccionar. Dios quería hacer ese proceso de refinación a su pueblo, pero ellos no se dejaron procesar. Lo que hacía el pueblo de Israel era quejarse una y otra vez. Pero Dios tenía un propósito para ese pueblo: refinarlo, perfeccionarlo, limpiarlo, para que entren a esa tierra hermosa, la tierra prometida que menciona la Sagrada Escritura. Y asimismo, Dios nos quiere refinar a usted y a mí, que nosotros somos su pueblo. Sabemos que en este evangelio pasan muchas cosas,
las pruebas, las tribulaciones, y pasar por ese horno de refinación de Dios, que es un horno especial que tiene para cada uno de nosotros, no va a ser fácil, porque a ninguno de nosotros, ni a usted ni a mí, nos gusta sufrir. Ahora vamos otra vez a Isaías 48:10. Vamos a separarlo en dos partes. La primera parte es: he aquí te he purificado y no como a plata. En otras versiones se le puede leer como te he refinado, pero no como se refine la plata. En otra versión, y esa es la católica, esto sí te he puesto en el fuego igual que la plata. Vemos que hay una similitud. O sea, Dios quiere refinarnos como este mineral, pero no va a ser igual. Ya lo vamos a entender por qué. Tenemos estas dos palabras claves en la primera parte de 48:10 de Isaías, que es la palabra purificado y plata. Sabemos que la palabra purificado es una limpieza. Sabemos que Dios nos quiere limpiar a usted y a mí día tras día y que nos quiere llevar a aquella perfección de la estatura del varón perfecto. Bendito sea su nombre. Ahora, la plata es un mineral de metal brillante. ¿Por qué Dios nos está comparando con este mineral? Isaías nos habla de que Dios nos quiere poner a prueba a usted y a mí porque quiere perfeccionarnos. Ese es el objetivo de Dios, perfeccionarnos. En Isaías 48:10 dice: he aquí te he purificado y no como la plata. La diferencia es entre el proceso que pasó el mineral, la plata, y el proceso que hemos pasado o vamos a pasar o estemos pasando usted y yo, como hijos de Dios, como cristianos. Veamos un poquito sobre el mineral de la plata. ¿Cómo es el proceso de la plata aquí terrenalmente? El hombre, cuando busca este mineral, hace estudios y se va a diversos lugares para poder extraer dicho mineral que es la plata. Muchos de nosotros lo hemos conocido. La plata puede ser una moneda, puede ser un anillo, un collar, aretes. Tiene tantos usos este mineral. Continuamos, mi hermano. Entonces, cuando el hombre ya busca este mineral de la plata aquí en la tierra, sea en el lugar que esté, cuando ellos llegan a ese lugar, llevan dinamitas. Y esas dinamitas la ponen donde va a estar dicho mineral, la plata. Y va a haber unas mechas donde va a haber unas personas encargadas de encender dichas mechas, para poder detonar la explosión, para poder ser extraída la plata. Una vez que hay esa explosión, mi amado hermano, ellos con unas máquinas que se llaman quebralaras reducen el tamaño del mineral de la plata, porque la plata son como rocas enormes y las tienen que hacer más pequeñas. Ya vemos que la plata fue explotada con la dinamita y que ahora la van a quebrar a algo más pequeño. Luego de ese proceso, amada iglesia del Señor, va a ir a una máquina que se llama molienda, que es una máquina que va a ayudar a que la plata que fue ahí destrozada en trozos pequeños, la vayan a hacer como tipo arena, o sea, más chiquitita, como puntitos, la cual la mezclan con agua. De ahí ponen un químico que se llama cianuro, donde hacen un constante movimiento en rotación, la cual produce una espuma, este mineral, y este proceso hace que la tierra que se mezcló, la plata, el agua, se separen. Luego de eso, hay un proceso que se llama fundición, o sea que derriten el metal, este mineral de la plata, para hacerla más fina, o sea, más fina que la arena, donde son compactadas por un método de presión para tratar de hacerlas planas. De allí van al horno para refinarlas más todavía, porque siempre va a quedar alguna suciedad, que algún polvito, que quizás algo se metió, y ellos quieren conseguir una plata lisa, una plata limpia, hermosa. Entonces, luego de esa purificación, ahí
dentro del horno ya va a tener esa purificación al 100% la plata. Para después la usan vendiéndola y el platero pueda convertirla en obras de artes, como lo vimos al principio, en joyería, platería, entre otros usos. Que anillos, collares, aretes, cucharas, platos de plata, etc. Hemos visto el proceso que pasa este mineral para poder llegar a nuestros hogares. Uno de los que más manejamos son las monedas, ¿no? Las monedas de plata. Ahora vemos que al igual que el platero, aquel hombre que se va a encargar de hacer esas hermosas obras de artes, como la joyería y la platería, vemos que él logró conseguir una plata preciosa, lisa y libre de impureza. Y ese es el objetivo que Dios tiene con usted y conmigo. Un propósito en cada uno de nosotros. Y por ello, Él es el que permite las pruebas, las tribulaciones en cada una de nuestras vidas. Una vez que ya sabemos la historia del proceso de este mineral de plata y para qué lo usa, podemos ver la diferencia de que Dios no nos va a tratar como ese mineral. Va a haber una similitud, es que usted y yo vamos a estar dentro del horno de fuego. Pero Dios, Él quiere usarnos más todavía. Vemos que esa plata, suponiendo que está una roca así grande, pasó por ese proceso. La van a utilizar, dicho eso, para la joyería y platería. Pero ya una vez que la usan, ya no la vuelven a reutilizar ahí mismo, a solo que hagan como tipo reciclaje, que hoy en día están sacando aquello. Pero mi hermano, Dios lo que tiene que hacer con nosotros, no nos va a meter en el horno solamente una vez como pasó ese mineral. Lo va a hacer las veces que sea necesario. O sea que usted y yo vamos a pasar por el fuego no solo una vez, sino las veces que Dios crea que es conveniente, necesario e importante en nuestras vidas. ¿Y por qué? Eso lo puede ver en Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es lo que conforme a su propósito son llamados. Entonces, mi hermano, vemos que a pesar de que sea muy duro el proceso, es para nuestro bien. Vemos que terrenalmente el horno de plata es uno de los mejores hornos para quitar las impurezas de este mineral. Pero para Dios no es suficiente, porque imagínense que Dios dijera, tú anda y métete en el horno de plata y ya sale limpio, y ya tenemos alita y nos vamos al cielo. Para Dios no es suficiente eso. Dios tiene un horno especial para cada uno de nosotros, porque cada uno de nosotros somos hermanos en Cristo, sí es verdad, pero tenemos diferencias, tenemos diferentes áreas. Quizás tengamos en común con alguien, tú eres resentido, yo soy resentido, tú te mareas, yo me mareo, pero a lo mejor el hermano o la hermana tiene ira, tiene enojo, tiene alguna otra cosa que Dios aún tiene que seguir tratando. Entonces no es suficiente este horno de plata terrenalmente, porque Dios tiene un horno especial para su vida y para la mía. Por eso Él nos hace una comparación que nos va a refinar. Dice, te voy a perfeccionar, te voy a limpiar, te voy a tratar, te voy a pulir, pero no como a la plata, sino como yo quiero, como Dios le place en cada una de nuestras vidas. Bendito sea el Señor. Entonces, mi hermano, vemos que esa es la purificación que Dios quería hacer con el pueblo de Israel. Pero el pueblo de Israel no se dejó tratar. Muchos pasaron la prueba, muchos pasaron aquellos momentos difíciles. Pero tuvo que haber personas también que murmuraron otra vez, que se fueron en contra de Dios. Hubo personas también que a lo mejor ya estaban cansados, tantos años en el desierto, comiendo lo mismo. Y todo eso Dios estaba escuchando. Por eso le decía que era un pueblo rebelde.
Entonces vemos que el proceso del mineral de la plata, con el proceso que Dios tiene con cada uno de nosotros, es solo una analogía, o sea, una relación, una comparación que hace Dios. Sabemos que Dios siempre en su palabra habla en medio de parábolas. No da todo masticadito. Es para que usted y yo también estudiemos y con la ayuda de Él y su sabiduría podamos profundizar más sus benditas escrituras. Entonces, mi hermano, lo que Dios nos habla en esta hermosa tarde es que usted y yo vamos a pasar por el fuego. A lo mejor ya lo pasó y Dios le dio la victoria, gloria a Dios. O a lo mejor lo está pasando. O a lo mejor lo va a pasar. Y como humanamente nos da miedo ese sufrimiento y ese dolor. Sabemos que Dios tiene un trato especial con cada uno de nosotros y de diferente manera. Que Él nos quiere procesar como un metal precioso, con mucho cuidado, porque nosotros somos las niñas de sus ojos. Y que Dios sabe hasta cuándo y hasta cuánto podemos soportar la prueba. Y la prueba también es necesaria, amada iglesia del Señor, porque a lo mejor lo que usted pasó o lo que usted ya vivió le sirve para otra persona que va a pasar lo mismo. No va a ser igual, puede ser algo con una similitud pequeña, puede ser menor o puede ser incluso mayor. Por ejemplo, en esta parte de aquí, para entender un poquito más, les pongo de ejemplo, como ustedes saben, yo hace años perdí a mi hija. Y sí, fue un proceso muy doloroso. Y a pesar de todo eso, yo pude entender de que Dios quería esa parte para poder ayudar a otras mujeres. Yo tengo compañeras que también perdieron a sus bebés. Y bueno, hubo una que ella se sorprendió cuando estaba haciendo un video en vivo en el Facebook, de que ella no entendía de cómo, me dice, cómo tú superaste la muerte de tu bebé si yo todavía no puedo, me dice. Bueno, entonces yo ahí le estaba hablando de Dios, lo que en ese momento Dios ponía, porque de ella era un asunto más delicado. Ella lo tuvo vivo en sus brazos una semana y se murió el bebé, no soportó, sus pulmones no se desarrollaron bien y sí me dio pena. Y pude ver que pasamos lo mismo, pero vemos la diferencia de que ella tuvo su bebé entre sus brazos, o sea, lo escuchó llorar, lo cambiaba, vio sus ojos, pero yo no. Yo la tuve en mis brazos, pero en silencio, cerrada y todo eso. Entonces vemos que es una diferencia muy grande, ella es inconversa. Pero el Señor me hacía entender de que las pruebas son diferentes y que nos ayuda para dar testimonio y que nos ayuda para poder aconsejar de una u otra forma. Y que el Señor es el que trata con esa persona. Bueno, ella sí se está orando todo, ella tiene una amargura muy grande en su corazón, Dios sigue tratando con ella, pero ya como ella tenía hace años, porque tenemos casi el mismo tiempo, ya no está así como antes. Ya Dios le bendijo con otro bebé, entonces vemos que Dios trata de diferente manera. ¿Cuál fue la diferencia entre ella y yo? Una de ellas que se puede ver es que ella era inconversa, yo cristiana, pero las dos perdimos un bebé. De ella sí le nació con un problema en los pulmones y murió. Y Dios lo que quería era que yo le dé mi testimonio de cómo pude superar, porque humanamente no podemos hacerlo. Entonces yo le dije que lo que tuve que hacer fue refugiarme en Dios. No fue fácil, me tomó tiempo, meses, más de un año, casi llego a los 2, pero Dios es quien nos da la victoria. Entonces, mis hermanos, vemos que es necesario que nuestro alfarero nos moldee, y por ello va a pasar que usted y yo seamos pasados por el fuego, como le dije, no solo una vez, sino algunas veces. ¿A usted no le ha pasado que está en medio de una prueba, ya terminó, Dios le dio la victoria y después como que le vuelve a pasar algo lo mismo y usted dice, pero Señor, ¿por qué? No entiendo. Hubo un tiempo de que no sé si Dios me cogió cariño,
Yo le decía así a mi esposo, ¿cómo era el asunto? Les estoy hablando de hace años, para que me entiendan. O sea, era todo como algo, yo ya no aguantaba. O sea, había problemas en mi matrimonio, había problemas en el hogar, económicamente. Ya pasaba, se solucionaba esto, después venía otro, ¿no? Y yo como que estaba hasta aquí, yo como que, ¿por qué? ¿Ya? Entonces es necesario que pasemos algunas veces, quizás en ese ratito que no aguantas, ¿ya? Yo no aguanté, yo me llegué a enfriar, porque ese es el error que muchas veces hacemos como cristianos, retrocedemos, pero hay un propósito dentro, cuando estamos dentro del horno, mi amado así, mi amado. Entonces a veces no aguantamos, menguamos, porque así somos. Humanamente usted y yo somos débiles, porque ya con una pruebita usted y yo ya estamos queriendo tirar la toalla. Entonces vemos que Dios quiere seguir puliéndonos, quitando de nosotros lo malo, para que nosotros veamos la gloria de Dios en nuestras vidas. Algo muy importante lo vemos en Isaías 48:9. Así como vemos que Dios no destruyó a Israel, Isaías 48:11. Dice, por amor de mí mismo lo haré, para que no sea mancillado mi nombre, y mi honra no la daré a otro. Muchas veces cuando pasan las pruebas dicen, no, pero es que yo lo hice, yo lo superé con mi propia fuerza, Dios no me ayudó. Lastimosamente, esas son las palabras de algunos cristianos. Dios dice para que le demos gloria a Él, o sea, no le demos gloria a otra persona. Poniéndole el ejemplo de la bebé para que me puedan entender, a mí me obligaron a asistir a psicólogo un tiempito, pero ya toda la gente, mi familia, es que gracias a la psicóloga Vanessa pudo recuperarse y pudo superar a la bebé. Y yo, mi respuesta, sobre todo a mis padres, digo, la psicóloga no me ayudó, porque la psicóloga hasta me decía otras cosas. Me dijo que yo era una mala madre, que yo nunca quise a mi hija. Digo, el que me ayudó fue Dios. Fue Dios quien me ayudó, fue Dios el que está en ese tiempo, digo, sanando mi corazón. Porque ellos querían que yo me quede. Tenían miedo de que me iba a suicidar, tenían miedo de que me iba a ahorcar, querían que vaya con más terapia psicológica. Pero ahí con la ayuda de Dios, orando, me pude librar de la psicóloga. Entonces vemos que Dios no quiere que le demos gloria a otros, sino solamente a Él. Porque Él lo permite todo para transformar nuestro engañoso corazón. Y yo pude comprobar eso porque las compañeras que les mencionaba, ellos han recibido ayuda psicológica y no han podido superar la muerte de sus hijos. Ellos han ido ahí a terapias, y no solamente una semana, un mes, meses, y siguen con ese dolor en su corazón, pasan llorando todo el día, muchos se han vuelto locas, muchas se terminan matando. Entonces vemos que todo es necesario para transformar nuestro engañoso corazón, porque miren cómo está la vida de aquellas mujeres, sus corazones engañados, porque pasaron por un proceso y muchos creen que ya están sanas, pero no lo están. Y Dios lo permite para hacernos conforme y crecer a la imagen de Cristo. Puede darle unas fuertes palmas al Señor. Bien, mis hermanos, dice, te he escogido en horno de aflicción. Sabemos que Dios nos sacó a usted y a mí de un mundo lleno de inmundicia y de pecado, ¿verdad? Amén. Hicimos la oración de fe y nos dijeron que teníamos que guardarnos en santidad y obediencia. Qué gozosos nosotros cuando recibimos esa noticia, ¿no? Ahora soy hijo de Dios, ahora soy hija de Dios. Muy lindo, ¿no? Un tiempo de amor, un tiempo de paz, felicidad, gozo, alegría. Usted quiere cantar, quiere hacer todo para Dios, ¿verdad? Amén. Pero nadie nos dijo que al aceptar a Cristo en nuestro corazón íbamos a pasar por pruebas, que íbamos a ser procesados, que no solamente era amor y gozo, sino también sufrimiento, llanto. Hoy en día muchos predican que el evangelio es color de rosa, que es una vida de arcoíris,
Pero ¿en qué nos metemos si usted y yo le mentimos así al inconverso? Hay que decir la verdad, porque hay muchos inconversos que preguntan, tienen la curiosidad de cómo va a ser su vida cuando es cristiano. Yo le preguntaba muchísimas veces a Jonathan cómo me tenía que vestir, cómo tenía que ir a la iglesia. Me decía que ahí Dios te va moldeando, Él va tratando con tu vida. Pero hay muchos hoy en día que lastimosamente les están predicando al inconverso que el evangelio es color de rosa y que puedes vivir tu vida como tú quieras. Así que hay que tener mucho cuidado cómo se le está predicando a las almas también, mis hermanos. ¿Y dónde dejamos las pruebas, las tribulaciones, las adversidades y el horno de aflicción? ¿A lugar que Dios nos probará a usted y a mí en cada área de nuestras vidas? Que es necesario pasar por el llanto, la pena, el sufrimiento, un proceso de pruebas que Dios hará pasar a todos sus hijos y que en medio de ellas Él va a estar ahí. Nosotros decimos, Dios no está, Dios nos abandonó, Dios ya me dejó. Eso decimos, ¿verdad? Es muy difícil cuando usted y yo estamos pasando por la prueba. Es muy difícil cuando usted y yo estamos en medio de ella y nos dicen, pero aplaude, pero alaba a Dios. Muchos se desaniman totalmente. Y más aún cuando están pasando por dicha prueba, muchos dejan de servirle. Y hasta por una prueba se termina apartando lastimosamente. Quizás nuestro pensamiento es decir, no, pero es que eso es facilito, yo ya lo pasé, pero no sabemos cómo está el otro hermano. Le digo porque en una ocasión, conversando con una persona, me dice, pero es que si a mí me hubiera pasado lo mismo, dice, yo no me pusiera, me dice, como tú, dice, tú te pones mal, tú te quiebras, dice, pero yo creo que a mí no me pasaría eso. Bueno, yo en el fondo me sentí mal, porque yo decía, bueno, quizá esa persona es más fuerte, ¿no? Pero puedo entender que a lo mejor esa parte en mí es débil, pero a lo mejor si le llegase a suceder a esa persona, a lo mejor sí es fuerte y logra salir más rápido de la prueba. Por eso les digo que cada hermano, cada hermana es diferente. Muchos se toman más tiempo, pero Dios sigue ahí con nosotros, porque necesita perfeccionar, pulir esa cosita de ahí. Como les decía, a mí me tomó tiempo, pero tiempo que hasta mi esposo se molestaba que yo no podía superar la pérdida de la bebé. Pero es que a mí, en mi persona, a mí me costó, a mí me tomó tiempo. Jonathan y yo somos diferentes personas, los dos éramos los padres de la bebé. Él pudo a lo mejor superarla antes que yo, pero a mí me costó. Entonces vemos ahí la gloria de Dios, que con cada persona es diferente. Que sin sabores vendrán una otra vez, pero Dios quiere esculpir la imagen de Cristo en nosotros. Ahora vemos que Dios quiere servir a Dios dentro del horno es muy complicado, pero Dios se valdrá del horno para que usted y yo tengamos una relación más íntima con Él. ¿Por qué, mi amado hermano? Mientras nosotros estamos buenos y gozosos, tenemos plata, tenemos salud, ¿le hacemos caso a Dios? ¿Le prestamos atención a Dios? Ni bolilla, como dicen por ahí, ¿verdad? Pero cuando estamos enfermos, cuando estamos endeudados, pasando por la prueba, pasamos metidos aquí en la iglesia, ¿verdad? Pasamos hasta orando, ayunando, leemos la Biblia, estudiamos. ¿Y eso cómo se llama delante de Dios? Hipocresía. Entonces, miren cómo Dios es tan sabio que utiliza la prueba, que utiliza la tribulación para que usted y yo tengamos una relación más íntima con Él. Para poder llamar más aún nuestra atención. Ah, ya, tú tienes plata, tienes salud, no me paras bola, no me buscas. Vamos a ver si ahora que estás pobre, enfermo, me buscas. Y a lo mejor en eso que usted está que le busca, Dios hace algo en su vida y usted se afirma. Porque a muchos les ha pasado eso. ¿Amén o no amén? Amén. ¿Verdad? A muchos Dios ha tenido que tratar así
que los busque en medio de la prueba para ya afirmarlos en sus caminos. Podemos ver un gran ejemplo. Nos vamos a Daniel en capítulo 3, eso lo puede leer en su casita detenidamente. Vamos a hacer el resumen. Vemos que en el capítulo 3 de Daniel cuenta la historia de 3 siervos de Dios: Sadrach, Mesach y Abednego. Según la palabra, dice que ellos fueron probados por Dios. Dios les probó su fidelidad. En aquel tiempo el rey de Babilonia, Nabucodonosor, había hecho una estatua de oro para que todos la adoraran. Y el que no lo hiciera iba a ser echado dentro del horno de fuego ardiendo. Literalmente, los iban a poner dentro del horno. O sea, iban a morir quemados. Entonces el rey se enteró de estos 3 siervos, de Sadrach, de Mesach y Abednego. Ellos tenían la creencia y la fidelidad a aquel Dios, al Creador, como muchos le llamaban en aquel tiempo. Y ellos no se iban a adorar ni a postrar a ninguna estatua de oro, a ningún ídolo. Sabían ellos humanamente que terrenalmente tenían que obedecer al rey. Lo sabían. Pero ellos más pusieron en Dios a primer lugar, de que tenían que obedecer la ley de Dios, de no inclinarse a ningún Dios pequeño, a ningunos dioses, y que ellos tenían que obedecer a Dios antes que los hombres, aunque les costara la vida. Entonces vemos aquí que estos hombres confiaron en Dios, fueron, hablaron con el rey y sabían que ellos iban a estar dentro de ese horno de fuego, y confiaron en que Dios les iba a salvar. Ahora imagínense usted y yo, si estábamos en ese momentito, hubiésemos dudado a lo mejor, ¿verdad? Si me van a meter dentro de ese horno de fuego, voy a morir quemada aquí. A lo mejor algunos dudaban, o a lo mejor algunos, no, está bien rey, yo me inclino ante usted, ante la estatua, pero déjeme vivir. Podemos ver muchos escenarios en ese instante. Pero ellos confiaron en que el Dios que ellos servían los iba a librar de aquella prueba. O a lo mejor era su muerte, pero ellos no lo sabían. Pero pusieron su confianza total en el Dios vivo. Y Dios se glorificó. Dios los libró de aquel fuego, que el rey se sorprendió tanto, se asombró al ver que su ropa estaba intacta y que no percibía a fuego. Imagínense, una confianza total en Dios. Pero cuando usted y yo estamos en medio de la tribulación, ya decimos: Dios es malo, Dios me abandonó, Dios ya no me quiere. ¿Y qué pasó con la confianza en Dios cuando estábamos buenos? Analicemos esas partes, amada iglesia del Señor. Dios quiere que usted y yo marquemos la diferencia con el resto del mundo. Grande cosa nos pide Dios. Que seamos luz en medio de la oscuridad. Que le sirvamos a Dios en las buenas y en las malas. Que le sirvamos a Dios en medio del llanto, en medio del sufrimiento, en medio de la adversidad. Y algo muy importante, la adoración. La palabra adoración no es solamente que usted esté en su casa o venga aquí a la iglesia y cante una adoración, el especial, como muchos lo conocen, una alabanza y aplaude y ya está. Porque a lo mejor lo está haciendo, pero no lo está haciendo de corazón, porque por dentro está sufriendo. A lo mejor algunos están cantando, pero no al 100%, sino voy a ver si canto, a ver si Dios me dice algo, a ver qué pasa, pero no hay una disposición verdadera de lo que trata la palabra adorar. La palabra adorar en medio de la prueba, en medio de este horno que Dios nos tiene, es doblegarse, arrodillarse, seguir obedeciéndolo aunque cueste, seguir sirviéndolo, seguir haciendo lo que usted y yo estábamos haciendo antes de la prueba. Como dice en Santiago 1:2, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Y es duro, mis amados hermanos, ustedes que ya hayan pasado eso. Es duro adorar a Dios en medio de la prueba, porque en ese momento surgen muchas
preguntas. Hay que recalcar que no siempre es prueba. Usted y yo nos conocemos delante de Dios, ¿verdad? ¿Amén? Ya. Entonces, cuando le esté sucediendo algo o aconteciendo algo en su vida, usted va a saber cuándo es prueba, cuando es castigo, o la otra opción, cuando le pasan las cosas por su propia culpa o imprudencia. Porque usted nos conocemos como estamos delante de la presencia de Dios. Sabemos que todas estas cosas duelen, y no un poquito, sino muchísimo. Y aquí están las preguntas que les digo que surgen muchas veces dentro de nuestras mentes. ¿Acaso Dios quiere que suframos? ¿Por qué permite que usted y yo pasemos por la tribulación y desconsuelo? Podemos ver una respuesta muy corta y es la siguiente: porque es parte del plan de Dios. Que usted y yo estemos dentro del horno de aflicción, que usted y yo estemos dentro del horno de refinación. ¿Para qué? Una de las cosas es forjar en nosotros ese carácter de guerrero y cumplir el propósito que tiene con cada uno de nosotros. Y es necesario comprender que las cosas cuestan y tienen un alto precio de conseguirlas. Cuando usted quiere comprarse algo, vamos con algo grande, un carro, una casa, y usted está trabajando y tiene ahí una alcancía o un chanchito, ¿qué es lo que usted hace? Día tras día va a ir poniendo lo que sea, 25, 50, $1, ¿verdad? Muchas veces eso de ahí, usted se sacrificó, a lo mejor quería un helado, a lo mejor quería comprarse un chupete, a lo mejor quería comprarse un sándwich, un arroz con menestra, pero usted está sacrificando aquellas cositas para poder llenar ese chanchito. Y algún día comprarse ese carro, algún día comprarse esa casa, ¿verdad? Por eso dice que las cosas cuestan. Los que tienen hijos también se sacrifican. A lo mejor usted se compró un rico sándwich, pero ve que su hijo y su hija le está viendo, como que diciéndole en su mente: mami, dame un poquito. Pero uno dice: no, pero es mío, solo para mí. Pero usted se sacrifica para darle a sus hijos. Son ejemplos básicos. Ahora, ya Dios nos salvó, ya Dios nos limpió, nos trajo aquí, estamos por su gracia y misericordia, sabemos por medio de lo que nos han predicado, por medio de nuestro pastor, de que hay que guardarnos en santidad y obediencia. Pero para llegar al cielo aún falta. Nos va a costar todavía. ¿Qué es lo que nos va a costar a usted y a mí? Cuidar esa salvación. Guardarnos en santidad y obediencia, ayunar, orar, congregarse, cuidar de que esta carne no se vaya a levantar, cuidar en nosotros que la prueba, la tribulación, la adversidad haga que nos enfriemos, que nos alejemos de Dios. Va a ser un precio alto para que usted y yo podamos llegar al cielo, porque durante ese proceso usted y yo podemos llegar a menguar. Usted y yo podemos llegar a enfriarnos, podemos llegar a apartarnos, y eso hay que tener mucho cuidado. Copié una frase que me gustó muchísimo, que dice: el brillo de la plata purificada es temporal y terrenal. El brillo del creyente, o sea, usted y yo, es celestial y eterno. Me gustó mucho lo que dijo esta frase de aquí, aquel hombre, eso porque no lo copié. Me gustó mucho la frase porque es verdad. Los que han tenido una moneda guardada muchísimo tiempo, vemos que se llega a oxidar, ¿no? Y muchos usan químicos para poder limpiarla, porque vemos que es temporal, la plata no va a brillar para siempre. Pero en nosotros, aquello que va a ser Dios en nuestras vidas, ese proceso va a ser para siempre, o sea, eterno, siempre y por siempre. Y que a pesar de que usted y yo lloremos bastante aquí en la tierra, en el cielo vamos a recibir aquella consolación, aquella corona, que es la que nosotros estamos esperando ansiosamente.
porque sí está esperando ansiosamente recibir aquella corona en el cielo. Amén. En Mateo 5:4 dice: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Quizás a lo mejor alguien haya llorado más que otro, pero Dios le dice que eres afortunado, que eres dichoso, porque en esos momentos, ¿cuántos han recibido la consolación de parte de Dios? Amén. ¿Cuántos han recibido ese abrazo, esa palabra de aliento, como que Dios te da ese empujoncito y dice: avanza, ya pronto va a terminar tu prueba, va a venir otra, pero en el tiempo de Dios? Podemos ver otro ejemplo bíblico, aparte de Daniel. Podemos ver José el soñador, si lo conocen, ¿verdad? Amén. Eso puede verlo en el libro de Génesis 37. Vemos que José, este soñador, pasó por un proceso muy doloroso. Sus hermanos lo odiaban, le tenían envidia, lo vendieron, hasta procuraron su muerte. Cuánto dolor en el corazón de José al ver aquel desprecio más por parte de sus hermanos. Porque es doloroso cuando tu hermano te hiere, es doloroso cuando tu hermano te ofende, te dice cosas feas. Los que tienen hermanos hayan experimentado ese dolor, ¿verdad? Amén. ¿No? ¿Les da lo mismo que le digan? Son fuertes ustedes. En mi parte sí, cuando mi hermano me dice cosas feas, a mí sí me lastima bastante, hasta me hace llorar. En esa parte sí soy débil yo. Pero igual, a pesar de todo, como es él, yo lo amo. Entonces, mis hermanos, no nos desviemos. Vemos que José pasó por un proceso muy grande, desde que era muy pequeño, que vivió tantas cosas. ¿Usted cree que a lo mejor José no se preguntó en su interior dónde estaba Dios? ¿Que por qué Dios le hacía sufrir? Y a lo mejor, entre otras preguntas, tuvo que haberse hecho tantas preguntas, ¿verdad? Porque en su proceso, aquel horno de aflicción que Dios lo metió, él no estuvo un día, él no estuvo un mes, estuvo años durante ese proceso. Pero podemos rescatar algo en José, que eso es lo que nos falta a usted y a mí. José el soñador tenía esa fe grande y esa confianza en que todo lo que sucedía era por algo. Él confiaba en los planes de Dios. A pesar de que él estuvo preso, él seguía confiando en Dios. Y mira hasta dónde lo llevó Dios. Llegó a ser gobernador de Egipto. Denle esas fuertes palmas a nuestro Dios, mi hermano. En 1 de Pedro 4:19 puede leer el siguiente texto bíblico. De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Es duro padecer cuando Dios quiere que lo hagamos a su voluntad, porque no sabemos qué es lo que Dios tiene preparado para usted y para mí. Chuzo, ya viene otra prueba. ¿Será que lloro? ¿Será que sufro? ¿Será que voy a estar en enfermedad? ¿Será que mis hijos se enfermarán? ¿Serán que mis familiares? Tantas cosas que el cristiano puede llegar a preguntarse. Pero en 1 de Pedro 4:19 nos recomiendan, nos aconsejan que le entreguemos nuestra vida a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es nuestro Creador. Él conoce lo que hay dentro de su corazón, sus pensamientos, y Él sabe que lo que Él nos va a hacer pasar, dicha prueba o tribulación o adversidad, lo va a hacer para nuestro bien. Entonces, ¿podemos seguir confiando en Dios? ¿Por qué debería confiar en Dios en medio de la prueba? Porque Él es nuestro Creador perfecto y sabe lo que hace. Así de sencillo. Pero en esos momentos es duro. Por eso, aunque usted no esté pasando una prueba, igual díganle a Dios que cuando llegue esos momentos le dé la fuerza y la fortaleza que usted necesita, porque humanamente nosotros menguamos rapidito. Ahora la pregunta para la iglesia del Señor se lo responde usted con Dios. ¿Usted confía en Dios? ¿Su confianza sigue puesta en el grande Jehová? Porque mis hermanos, Dios se valdrá de todo esto
para seguir puliéndonos, aunque nos duela. ¿Cómo es el alfarero cuando hace esa obra de arte con la marcilla? Vemos tazas hermosas, vasijas de barro, vemos tantas cosas hermosas que hacen, ¿no? Pero ¿qué pasa si a lo mejor no le gustó algo? Lo va a quebrar. Entonces Dios nos va a quebrar y a romper a usted y a mí. Entonces usted va a decir, ay, pero es que recién pasé, lloré tanto, Señor. Y puedo pasar 1 o 2 días, otra prueba. ¿Por qué a lo mejor eso? Porque a lo mejor la primera prueba que tú pasaste, a Dios no le gustó. Puede ser a lo mejor tu carácter en ese momento que Dios estaba forjeándote, ayudándote. Pero a lo mejor hay algo que tú no quisiste aceptarlo, lo seguiste rechazando o te faltó. Entonces Dios, ¿qué va a hacer? Otra vez nos va a quebrar, otra vez nos va a moldear, otra vez nos va a formar de nuevo y nos va a poner dentro de ese horno. Y otra vez con el sufrimiento y el lamento y el llanto. Y Dios lo que quiere es que usted y yo sigamos confiando en Él, aunque sea duro. Análogamente nos podríamos preguntar, ¿soy un reflejo de Cristo? ¿Los demás pueden ver esa luz en mí? ¿El dolor de las pruebas y tribulaciones logró apagarme? Cuando estamos pasando por esos momentos difíciles, mis hermanos, ¿qué es lo primero que hacemos? Ponemos la cara de como muchos dicen, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con nuestro rostro? Nuestro semblante cambia. Estamos tristes, estamos preocupados, estamos desanimados, tantas cosas. Pero miren lo que dice Pablo en 2 Corintios 3:2. Que usted y yo somos cartas leídas por los hombres. El texto bíblico dice así: nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. Cuando estamos pasando por un momento difícil o estamos tristes, siempre hay alguien que se te acerca y te pregunta, ¿qué te pasa, verdad? Que por sapo. Bueno, algunos sí lo hacen por sapo, pero otros lo hacen por, en verdad, una preocupación. Pero te preguntan, ¿qué te pasa? ¿Qué tienes? A mí me ha pasado. E incluso, cuando leí este texto bíblico me sorprendió mucho, porque hubo un tiempo de que un hermano que fue a visitar allá la tienda, me quedó viendo fijamente a los ojos. Y a mí no me gusta, en sí me incomoda eso bastante. Ya es mi forma de ser. Y me dice, hermana, me dice, en sus ojos hay una profunda tristeza. Me dice. Y yo me metí, ¿cómo él sabe? Yo me metí, ¿cómo él sabe? Porque yo, a pesar de todo, de lo que estaba pasando en ese tiempo, estaba tratando yo de disimular, pero ahí estaba teniendo problemas de todo un poco, de lo que les había contado más adelante. Entonces podemos ver que somos cartas leídas por los hombres, porque tanto el hermano como está aquí, que es cristiano, como el de afuera, se va a dar cuenta de lo que nos está pasando. Claro, y si Dios le dice algo más, le da una palabra a aquel hermano o a aquella hermana, gloria a Dios. ¿Cuántos de los que han estado tristes aquí no les han preguntado qué te pasa? No, a veces es un poco delicado, pero si vemos eso, orar por nuestros hermanos. Bendito sea el Señor. Ahora, mi hermano, en medio de todo esto están los atajos. Y hay que tener mucho cuidado con los atajos, porque tomarlos podrían ser peligrosos y nos podría costar. Cuando usted y yo estamos pasando por la prueba, por la adversidad, sea lo que sea que Dios esté permitiendo en nuestras vidas, ¿cuántos han querido escapar? ¿Nadie? Les gusta sufrir, son masoquistas, la verdad. ¿Cuántos han querido irse por el camino fácil? Y muchas veces tomar decisiones equivocadas. Aquí como ejemplo les puedo poner lo que me pasó hace tiempo. Yo estaba pasando por muchas cosas, como les decía, les hablo de hace unos años atrás más o menos. Yo ya estaba hasta aquí. Yo me cansé, me harté de estar del mundo entero.
no quería saber de nada, de nadie ni de Dios, porque me decía, trato, me esfuerzo y todo eso, pero nada. El problema en vez de disminuir sigue aumentando. Ya salgo de una, me meto en otra, salgo de esta, me meto en otra. Y era muy doloroso eso, entonces habría una parte de mí que quería ir por el camino fácil, pero había otra como que me decía no, así. Incluso mi esposo me decía que siga orando, pero uno siempre mengua bastante, siempre mengua, uno se debilita, entonces lo que hay que pedirle al Señor es que renueve nuestras fuerzas, ¿verdad? Amén. Entonces, mi hermano, ¿qué fue lo que sucedió? Yo estaba muy cansada de lo que estaba pasando a mi alrededor. Como digo, ya todo el mundo me apestaba también. Porque en sí yo ya estaba cansada, ya estaba dejando de orar, ya estaba dejando de buscar a Dios. Pero había una parte de mí como que me decía, no, Vanessa, no, sigue luchando. Pero otra como que me decía, no, pues si acá tú no sufrías. ¿Y esa voz de quién es? Del enemigo. Dice, no, pues si acá estabas bonita, me dice, regrésate, y así escuchaba. Entonces yo le decía a Dios que qué debería hacer, porque, o sea, uno se pone en una situación difícil porque te pones en peligro, o sea, qué va a pasar con tu vida y sobre todo la parte espiritual. Entonces, Dios me muestra un sueño, no entro en detalle, entro en resumen. El sueño empezaba de que yo estaba discutiendo con una persona, la cual yo aprecio mucho, y la terminaba haciendo llorar. Yo digo como fantasmita, así cuando me veo, es el alma que sale, ¿no? Entonces yo me veía así, que yo le hacía llorar a esa persona, y que después salían dos personas más y que decían, no, es que tú has cambiado, porque has cambiado, porque te estás haciendo así, porque te has vuelto así, y todo eso. Y veía varios escenarios donde era una persona diferente, una persona así, como muchos dirían que no tenía pelos en la lengua, así. Y yo me veía así y digo, wow, Dios me va a hacer una mujer fuerte. O sea, ese fue mi primer pensamiento, ¿no? Cuando yo estaba viendo ese sueño, wow, voy a ser una mujer fuerte, me gusta, nadie me va a tener miedo, así bien. Pero yo seguía viendo los escenarios, pero no entendía. Entonces, como Dios es tan bueno, escucho una voz que me dice, ¿sí viste todo eso? Digo, sí, voy a ser fuerte, nadie me va a ver la cara. Lo hace si mi hermana ve así. Bendito sea el Señor. Entonces ese era mi pensamiento, wow, voy a ser una mujer fuerte, ¿no? Veía varios escenarios, tanto con familiares como aquí en la iglesia, pero era una persona diferente. Todos ahí me hacían ver que yo estaba cambiando, ¿no? Entonces, aquella voz, bueno, era un personaje, y yo digo que era así como un ángel, porque no lo podía ver, no sé por qué no lo veía, mi cuerpo temblaba, estaba atrás mío, todo resplandecía. Me dice, ese es el camino fácil que tú quieres tomar, porque te he escuchado. Pero yo seguía, no, ¿cómo es una fuerte? O sea, en pensamiento, humanamente, yo lo veía eso bueno, pero para Dios no era bueno. Y me dice la voz, sí, serás fuerte. Y se recuerdas cómo eras antes. En sí, así como ustedes me conocen, yo era así en el mundo, pero sí hubo un tiempo que me volvió un poquito como malosa. No me importaba si lloraba a la persona del frente mío, me daba lo mismo. Hasta le terminé a Jonathan de coraje cuando éramos novios. Entonces un tiempito me dio eso, como muchos dicen, le da el cuarto. Me tomó bastantes meses eso cuando me convertí en esa persona. Entonces el Señor me hacía recordar, dice, pero te volverás 7 veces peor, me decía. Y yo me quedé así como pensando, digo, 7 veces peor, me dice, 7 veces peor. Me dice, tanto así que te llegarás a apartar de mi camino. Me dice, ahora ven acá. Bueno, yo me iba caminando y veo otro escenario y yo estaba así como levitando y alrededor mío había harto fuego, ¿sí? Yo dije, pues me voy al infierno. Pero no era el infierno, sino era el horno. Dice, ese es el camino fácil, pero ese es en el que estás. Y todavía estoy.
ese es el que está. Porque yo estoy procesando, estoy forjando tu carácter. Y si ahora tú elige cuál quieres. ¿Ese o ese? Y pues me levanté. Y le conté a mi esposo ese sueño. Y bueno, él se sorprendió bastante. Dice, pero en sí, dice, tú ya sabes lo que tienes que hacer. Me dice, es tu decisión. Dice, yo no te puedo obligar. Me dice, es tu carácter, dice, que Dios está tratando. Bueno, y aunque era duro, difícil, dije, bueno, está bien. Sigamos ahí en las pruebas. Porque yo iba a cambiar. Porque Dios me estaba haciendo el reclamo de que yo estaba cerrando mi corazón con Él. Y no solamente con Él, sino también con las personas. Y eso también se estaban dando cuenta mis familiares, más los inconversos, de que yo estaba cerrando mi corazón con Él. Me decían, tú no eras así, ya habías cambiado. Sobre todo mis padres, mi papá me decía, ten cuidado, Vane. Dice, estás cambiando. Dice, no lo veo bien, no lo veo bien. Dice, ora, mejor, dice, ora. Dice, porque para que no tomes una decisión equivocada. Y Dios es tan bueno, aún sigue tratando con mi vida. Porque tiene que seguir fortaleciendo esas áreas que usted y yo todavía necesitamos. Y aunque duela, y aunque sea duro el proceso, Dios lo hace porque Él es perfecto. Por eso, mi hermano, yo le digo que hay que tener mucho cuidado con los atajos. A lo mejor usted quiera tomar una decisión en este camino, en medio de la prueba, pregúnteselo a Dios. Le doy gracias a Dios porque Él puso ese temor en mí, porque yo pude haberlo hecho humanamente, pude haber decidido por mí misma, sin decirle a nadie, sin hablar con nadie, pero puso ese temor en mí, Dios todavía peleando por mi vida, por mi alma, para que Él, por medio de sueños, me mostrara que el camino fácil no era una opción para sus planes, porque me iba a convertir en una mujer malvada, como muchos dirían. Bueno, mis hermanos, entonces, lo que el Señor nos pide es que usted y yo no temamos, que no nos preocupemos, que a pesar de todo esto, Él está ahí con nosotros. Nosotros no lo vemos, no lo sentimos. Es duro cuando usted y yo pasamos por el silencio de Dios, pero Él está ahí y que Él nos va a dar su victoria. Que lo que Él quiere es que usted y yo sigamos confiando y que no dejemos de confiar en Él, porque Él es nuestro alfarero y nos quiere dentro de ese horno de refinación, porque Él nos quiere purificar, como dice en Isaías 48:10. Nos limpió, sí, es verdad, nos limpió de aquella inmundicia, de aquel pecado, de aquella idolatría, pero aún tiene que seguir tratando con nuestras vidas, con nuestro carácter. Hay cosas que todavía tenemos del mundo en cada uno de nosotros, que la ira, ¿qué más? El coraje, el resentimiento, el rencor, el enojo, que te mareas, no te mareas. Entonces hay todavía cosas que Dios tiene que seguir puliendo en nosotros, y eso nos va a costar muchísimo. ¿Por qué Dios nos quiere tener dentro de ese horno de aflicción? Lo vemos rápidamente. Porque fuimos llamados con un propósito. Nos llamó para perfeccionarnos, para forjar nuestro carácter, para tratar con cada área de nuestras vidas, para probar nuestra fidelidad y confianza en Él, y para santificarnos en nuestra alma, cuerpo y espíritu. Porque la venida de nuestro Señor Jesucristo está cerca, y nada sucio, nada impuro va a entrar al reino de los cielos. Entonces usted y yo tenemos que estar santos, usted y yo tenemos que estar limpios. Entonces, mis amados hermanos, aguantemos el proceso de prueba, aguantemos aquel horno
que esté ardiendo en cada uno de nosotros o vaya a pasar, aunque sea duro, aguante. Y si tiene una decisión, si tiene un conflicto interno, pida la ayuda y dirección a Dios, aunque no le responda enseguida, Él lo va a hacer. En mi caso, Él lo hizo el mismo día porque yo la decisión ya la iba a tomar. Entonces, por eso le digo a mis hermanos, pero Dios no tarda en dar una respuesta. Él ve la necesidad de cada uno. Si usted tiene un conflicto que no sabe qué hacer, que ya no aguanta lo que le está sucediendo, pídale ayuda y dirección a Dios y dobléguese a Dios con todo su corazón de que Él lo va a ayudar. No se doblegue ante Dios por un ratito, por un mes o con el objetivo de que Dios le dé la victoria a la prueba. No, dobléguese para que Dios le dé la victoria y para afirmarse más usted en los caminos del Señor. Así que mis hermanos, esta ha sido la palabra de Dios en esta hermosa tarde, de que usted y yo aguantemos y sigamos confiando en este proceso, en este horno especial que Dios tiene con cada uno de nosotros. Que en medio del fuego, de la prueba, usted y yo le sigamos alabando y glorificando el santo nombre de nuestro Dios. Vamos a estar orando, mis hermanos. Padre Celestial, bendito y alabado sea tu nombre, Padre eterno. Dios mío, gracias por tu bendita palabra, Señor. Gracias, Padre eterno, por seguir hablando a nuestras vidas, Dios mío. Ahí, Señor amado, ayúdanos. Ayuda a aquel hermano, a aquella hermana que esté pasando por una adversidad, por una prueba, por algo difícil que ya no aguanta, que esté sucediendo alrededor de su vida, Padre. Ahí dale la fuerza, aquel refrigerio que necesita, Padre bendito. Síguelo levantando espiritualmente, Señor. Que en medio de la prueba se siga gozando, que es duro, Padre eterno. Que en medio del llanto, que en medio del sufrimiento, le sigas adorando a Dios, oh bendito Rey. Ay, Padre Celestial, ayuda a mis hermanos, Señor, a mi vida, Padre eterno. Porque muchas veces no entendemos, Señor, los misterios que usted tiene con cada uno de nosotros. Pero sabemos que ese propósito de refinación está ahí, Padre, porque usted quiere pulirnos y perfeccionarnos para ir santos, Padre, ahí delante de su presencia cuando llegue nuestro Señor Jesucristo, Padre eterno. Dios mío, guarda nuestras vidas, Señor. Guárdanos, Señor, a que no lleguemos a tirar la toalla, Padre, a que con una pruebita ya estemos muriendo, Señor. Ayúdanos, Padre eterno, porque a lo mejor eso que tanto nos afecta es nuestra mayor debilidad y solo usted es el que nos puede fortalecer y dar la victoria en dicha área, Señor bendito. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Dios mío, por la vida de mis hermanos, Padre eterno. Ahí que usted siga siendo aquel refugio en cada una de esas vidas, ayudándolos, fortaleciéndolos, bendito Rey. Y todo se lo pide en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén y amén. Y la iglesia de Dios.